Son 2 o 3 minutos probablemente lo que tendremos que esperar, pero ya estamos listos para iniciar. Como saben, hoy tenemos una agenda, bueno, pues un poco diferente. Tenemos actividades, tenemos la mesa, después tendremos la presentación de la plataforma y después concluiremos con nuestras conclusiones y una cata de vinos. Pero creo que sin más preámbulos vamos a iniciar ya con la conferencia del doctor Merino, que ya nos acompaña. Doctor Mauricio Merino, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto de verte. Igualmente, Mauricio, muy bienvenido. Te agradecemos mucho el esfuerzo de estar con nosotros esta mañana. Nos hubiese gustado que fuese presencial, pero para la próxima aquí te tendremos en persona. Muchas Y gracias. sabemos que eres de, ahora sí que nuestras luminarias en estos temas que estamos tratando de discutir. Entonces agradecemos mucho que nos acompañes con esta conferencia magistral sobre bueno, pues el tema de transparencia y las políticas públicas esta mañana. Después de tu intervención nos pasarán unas preguntas escritas, entonces lo que voy a hacer es que yo te las leeré para ver si nos puedes responder algunas de las cuestiones de los que nos acompañan en la sala. Pues una conferencia muy esperada, Mauricio, así que muchas gracias de nuevo y pues tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Entiendo que se escucha bien el audio y espero que se vea también el video. Tú me dirás si se está escuchando correctamente. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, muy buenos días a todas y a todos. Y en realidad, más que una conferencia magistral, que siempre me parece un poco inquietante, yo quisiera proponerles a ustedes una conversación sobre estos temas que a todas luces son transversales a las políticas públicas que se intentan diseñar y que a veces se diseñan incluso con cierto éxito en el país. Y me gustaría plantear el tema en tres momentos diferentes. Hay, digamos, una suerte de prehistoria, por así llamarla, del acceso a la información y de la búsqueda de construir un derecho fundamental de acceder a la información pública, en la que también se inscribe los primeros esfuerzos que hizo el país para ir construyendo una serie de instituciones dedicadas al mismo tiempo a garantizar la información y a tratar de avanzar en los espacios de fiscalización y de evaluación de las políticas públicas. Hay un segundo momento, que es quizá el momento en el que ahora mismo estamos, que seguramente es el que mayor interés despierta entre todas y todos nosotros, que tiene que ver con la posibilidad ya real de no solamente tener instituciones públicas dedicadas, abocadas a estos temas, sino haber inscrito el derecho de acceso a la información como ya formalmente un derecho constitucional protegido por leyes generales, por lo tanto de aplicación para todo el país. Y ahora mismo, la discusión que está teniendo lugar, cuando digo ahora mismo me refiero a literalmente ahora mismo, en el Senado de la República, para terminar de diseñar los perfiles de lo que se ha llamado Sistema Nacional Anticorrupción. Y yo diría que todavía nos espera, después de este segundo momento, una larga batalla, no solamente para hacer posible que estas leyes se cumplan indiscriminadamente, sea contra quien sea, y pase lo que pase con el uso de estas leyes, con o sin liderazgos políticos previamente consolidados, porque de eso se trata la existencia de las instituciones públicas, que sean indiferentes a las personas a las que están dirigidas, cuando son instituciones democráticas, de verdad. Y por otro lado, creo que tenemos que comenzar a construir una nueva visión
de la forma en que se administran las cosas públicas, inyectando, y este es mi comentario final, será el tercer capítulo, digamos, de mi intervención de esta mañana, inyectando a México, ojalá, lo que a mí me gustaría empacar como el derecho a la buena administración, que es una batalla más localizada, más concreta, que sin embargo está teniendo ya lugar en una expresión institucional específica en la hechura del proyecto de Constitución para la Ciudad de México. Entonces voy por partes. La primera parte, la que estoy llamando prehistoria, en realidad es consecuencia de nuestra alternancia política. Lo primero que es importante registrar es que hasta antes del cambio de siglo, es un cambio de siglo que no necesariamente sucede en el año 2000, sino que en realidad empieza a cambiar hacia mediados de los años 90. Todos sabemos, los siglos tienen fechas, pero la historia no necesariamente se corresponde con esas fechas específicas. Hacia finales de los años 90 empezaron a construirse algunas de las instituciones que más tarde acabarían siendo emblemáticas en los procesos de fiscalización de los recursos públicos y en los procesos de evaluación de las políticas públicas. Pero no sería sino hasta la alternancia política, cuando Vicente Fox ganó la presidencia de la República, cuando realmente se abriría una ventana de oportunidad que resultó menos ancha de lo que nuestras expectativas habían producido, pero de todas maneras fue una ventana de oportunidad razonable que permitió, de un lado, consolidar el trabajo técnicamente autónomo de la Auditoría Superior de la Federación, un órgano técnico de la Cámara de Diputados para revisar el gasto público federal, que permitió también que desde la Auditoría Superior de la Federación empezara a crearse una área específica destinada a la evaluación del desempeño, a la auditoría del desempeño, que es en realidad una mecánica de evaluación de políticas públicas, y que empezó a permitirse la idea de que no bastaba con que la Cámara de Diputados, a través de su órgano técnico, generara estos mecanismos de fiscalización, sino que además era absolutamente indispensable que se crearan órganos paralelos que fueran abriendo por fin el acceso a la información en México. Fue también durante el sexenio de Vicente Fox, como todas y todos recordamos, que el país se dio la primera ley de transparencia y acceso a la información, y fue también durante esos años que nació el entonces IFAI, un IFAI muy acotado entonces, un IFAI limitado a la apertura de documentos públicos disponibles en los archivos gubernamentales, pero que abrió la concha de un largo debate sobre la transparencia que se había originado en los años 70 y que hasta entonces había permanecido prácticamente cerrado. Fue entonces en ese mismo sexenio cuando finalmente se abren estos dos espacios para una nueva mirada hacia la administración pública. Y creo que no sobra añadir que también fue en esos años de la que sigo llamando la prehistoria de todo lo que estamos viviendo, que se propuso el nacimiento de lo que acabaría siendo una institución emblemática, que a mí me sigue pareciendo realmente ejemplar, que es el Coneval. Hacia el final de ese periodo, cuando la Ley General de Desarrollo Social fue promulgada y cuando nació el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social,
cuya metodología no solamente se cifró en la medición de la pobreza, sino que poco a poco fue evolucionando para inyectar nuevas formas de discutir y de abordar la política social en su conjunto, con un enfoque de políticas públicas y no solo con un enfoque estrictamente económico de medición de la pobreza. La lista es más larga, pero me parece que estos son los instrumentos más importantes. Algo que también en esos años sucedió, los años, sigo llamando de la prehistoria, pero no acabó de prosperar, fue, y es algo que se nos olvida hasta la fecha, que lo tenemos sinceramente borrado del mapa y no acabo de entender muy bien las razones por las que ni la academia ni la sociedad civil acaban de entender la trascendencia de este tema que voy a mencionar, es que también en esos años, en el 2003 para ser preciso, aunque entraría en vigor hasta el 2004, se emitió la ley del servicio profesional de carrera. Fue la primera vez que México se dio la esperanza de tener un sistema en el que hubiese posibilidades de contar con un sistema de mérito, un sistema basado en el mérito para la distribución de los puestos públicos de designación. Esta ley trató de implementarse durante los años siguientes, 2004, 2005, 2006, y posteriormente quedó en la práctica, digamos que metida en un cajón burocrático que hasta la fecha no ha podido ser completamente abierto. Y que, repito, por razones que deben estudiarse con más cuidado de lo que ahora mismo estoy diciendo, ni la academia, en sentido estricto, amplio, como programa de investigación, quiero decir, ni la sociedad civil han hecho suyo hasta el día de hoy, a pesar de que se trata de uno de los temas sin duda más delicados en cuanto al abuso de los recursos públicos del país. Es el famoso sistema de botín, el que prevalece todavía en prácticamente toda la República. De hecho, siguiendo con esta idea, hace muy poco el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, me refiero hace muy poco, hace apenas en mayo, el BID presentó un nuevo estudio de la situación de los servicios de carrera en las entidades federativas, está disponible en internet, y bueno, lo único que revela es que efectivamente, a pesar de todos los años que han transcurrido desde el 2003 para acá, no existen servicios de carrera consolidados prácticamente en ningún lado de la República. Hay pequeños atisbos, hay pequeños esfuerzos, pero no tenemos verdaderos sistemas profesionales de carrera plenamente consolidados, excepto en instituciones públicas muy concretas que realizan tareas muy específicas, como en su momento fue el IFE, ahora el Instituto Nacional Electoral, como el Banco Mundial, como algunos organismos de protección de derechos humanos, como intentó el sistema de administración tributaria. Hay algunos organismos, insisto, que tienen mecanismos de carrera más o menos elaborados, más o menos sofisticados, pero en el conjunto no tenemos todavía en México un servicio profesional de carrera acabado, a pesar de que la ley está en vigor y a pesar de que sigue funcionando, por lo menos de manera formal. Bueno, este es, digamos, el primer paquete con el que se abre este episodio que todavía está en curso. Lo voy a repetir solamente para no perder el hilo. De un lado, insisto, tenemos la fiscalización de los recursos públicos a través de la cuenta pública. De otro, tenemos el acceso a la información pública con la creación del INAI. Un tercer punto es el avance en materia de auditoría del desempeño y de evaluación de políticas públicas, concretamente de las políticas sociales. Y un cuarto tiene que ver con este primer avance en materia del servicio profesional de carrera. Paso al siguiente punto.
fue, sin embargo, muy pronto cuando nos dimos cuenta que todos estos cambios que eran sumamente prometedores en su origen, enfrentaban múltiples resistencias. Entre las más destacadas menciono 3 que siguen ahí y que por lo tanto merecen nuestra mayor atención. La primera resistencia es la resistencia que llamaré burocrática. Es decir, tener acceso a la información no es solamente un problema de acercarse a archivos, abrirlos, sacar documentos, sino que es sobre todo un problema de gestión pública. Es un asunto que tiene que ver con el orden que siguen las administraciones para tomar sus decisiones y la forma en que estas decisiones son documentadas, clasificadas y concatenadas entre sí, de tal manera que cada una de esas decisiones tenga como respaldo un documento y el conjunto de esas decisiones tenga como respaldo un expediente. Un expediente es, como dicen los archivistas, es la historia de un asunto público. Y las historias de los asuntos públicos deben contarse completas desde un principio. Cuando este material está debidamente organizado, es que una administración de cualquier naturaleza, esto vale, por cierto, tanto para lo público como para lo privado, cuando está correctamente gestionada, entonces es posible que toda su documentación esté en orden y por lo tanto es exigible que al mismo tiempo pueda ser publicada y pueda ser seguida por cualquier persona. En el CIDE, las discusiones que durante tantos años hemos tenido y en el marco incluso de la Red por la Rendición de Cuentas, aquí hay varios compañeros fundadores de la red, y no me dejarán mentir, solíamos decir que una especie de mantra, ¿no? Decíamos, no puede haber acceso a la información pública si antes no hay información. Y para que haya información, pues es necesario que haya una buena gestión pública, que haya una buena gestión de los asuntos que finalmente se están siguiendo. La primera resistencia no es política, no es la habitual que nosotros desde sociedad civil y de academia solemos reclamar, convertida en la frase de falta voluntad política. No, es que además de voluntad política, falta orden, falta una buena organización de las instituciones públicas. Hay una captura estrictamente burocrática que solemos pasar por alto y a la que le damos a veces, creo yo, mucha menos relevancia de la que merece. La resistencia burocrática es, en mi opinión, lo pongo a debate de ustedes, la más importante de todas. En segundo lugar, tenemos un problema de asimetrías en nuestro sistema federal. Todos estos métodos, todas estas ilusiones, si me permite ponerlo así, que hicimos en aquellos momentos que he llamado la prehistoria, para fiscalizar, para evaluar, para informar, para profesionalizar, tuvieron un primer tropezón, y no trivial, en los estados de la República. Los estados de la República, nuestra federación, no respondió de la misma manera a estas exigencias. De hecho, el empoderamiento que en ese momento tuvieron los gobernadores del país, que fue, seguramente lo recordamos varios de nosotros, no todos, por la edad de los asistentes a este auditorio, pero muchos de nosotros seguramente sí lo tenemos presente. El cambio en la presidencia de la República del PRI al PAN hizo que casi automáticamente los gobiernos de los estados del PRI se volvieran enormemente poderosos y ganaran cuotas de autonomía también inimaginables en otro momento del régimen político mexicano. Me refiero al régimen de partido hegemónico, o como lo diría el clásico, Salinas de Gortari, de partido prácticamente único. Esto cambió radicalmente cuando ganó Fox la presidencia y siguió siendo cierto
cuando Felipe Calderón presidió el país. Así que los gobernadores se empoderaron, esa es una historia que ustedes conocen, me llevaría a un territorio distinto. Para centrarme en mi tema, lo que quiero decir es que esta segunda resistencia afloró plenamente. Los gobiernos de los estados y los gobiernos de los municipales tomaron los temas de evaluación, de apertura de la información, de rendición de cuentas, en una palabra, de una manera muy, muy heterogénea, con algunos con mucho éxito, con buena voluntad, otros francamente entorpeciéndola, deteniéndola, y prácticamente todos intentando y logrando capturar a los órganos de fiscalización y a los órganos de apertura de la información y a los órganos de evaluación de las políticas públicas. Es decir, no dejaron de reproducir el modelo que se había gestado en la Federación, pero lo hicieron capturando a los operadores principales de ese modelo en cada una de las entidades. Y lo hicieron además generando diferencias entre las entidades federativas de tal magnitud que acabaron vulnerando, para todo efecto práctico, el cumplimiento del derecho de acceso a la información. Es decir, existía formalmente ya la vía para pedir información y para exigir cuentas, pero esa formalidad institucional estaba prácticamente bloqueada por asuntos de política local. Bueno, esto hizo que a partir de tan pronto como comenzó el sexenio de Felipe Calderón, se iniciaran nuevos movimientos convocados por las organizaciones de la sociedad civil. Fundar, por supuesto, ha sido un actor absolutamente clave en esta historia, y también nuevos estudios, nuevos conocimientos aportados por la academia, permítame llamarle así, academia militante, es decir, la academia que no se encierra en su cubículo a producir conocimientos para hacer papers, sino que además se atreve a salir a la calle y a tener posturas políticas. Y esto hizo posible que ya en 2007 hubiera una nueva reforma a la Constitución para tratar de estandarizar, de poner los mínimos necesarios en cuanto al derecho de acceso a la información. Para 2008, además, en este nuevo momento, hubo nuevas reformas constitucionales para darle mayor capacidad de fiscalización a la Auditoría Superior de la Federación y para ya llevar al marco constitucional la auditoría del desempeño, es decir, para volver ya plenamente válidas las evaluaciones de políticas públicas que desde entonces se hacen en esta oficina de la Auditoría Especial del Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación. Para 2007, además, se emitió un nuevo reglamento del Servicio Profesional de Carrera que intentaba corregir los defectos de implementación de la ley original del Servicio Profesional de Carrera, y también en esos años Coneval rediseñó su metodología, como todos sabemos en este salón, para no solamente tener mayor capacidad de evaluación de la política social en términos de regresividad o progresividad del gasto público en materia de política social, sino para abarcar lo que sería llamado la pobreza multidimensional, es decir, las distintas dimensiones que acaban determinando el acceso o no a servicios básicos, a la satisfacción de necesidades básicas, que finalmente acaban también cifradas en unidades monetarias y que por lo tanto se pueden medir. Creo que en este sentido las aportaciones de Coneval también se fueron consolidando. Hubo debates en esa época en Coneval, por cierto, del mayor interés en relación con la forma de evaluar las políticas públicas a partir de los resultados que ofrecían. No fueron debates sencillos y yo diría que hasta la fecha siguen vigentes. La manera de evaluar políticas públicas sigue siendo uno de los temas de mayor calado en el mundo entero, no solamente en México, y sigue siendo uno de los grandes temas pendientes de nuestra
agenda pública, llegar a una metodología más o menos afín, porque dependiendo de quién evalúe, si se trata de Coneval o si las evaluaciones las hace la Auditoría Superior de la Federación o si las hacemos instituciones académicas, llegamos a conclusiones no solo diferentes, sino que a veces incluso diametralmente opuestas, lo que revela que necesitamos construir acuerdos mucho más finos en esta materia. Paradójicamente, sin embargo, y a pesar de estos cambios que todavía sucedieron durante el gobierno de Calderón, la verdad es que no sería sino hasta, así es la vida, hasta el regreso del PRI a la presidencia de la República, cuando se abriría en el 2012 una nueva oportunidad, una nueva ventana de oportunidad para volver a plantear estos temas con toda su fuerza. No tanto porque, esta es la paradoja, porque el PRI tuviera un gran entusiasmo en volver a abrir estos temas, aunque sin duda lo planteó dentro de su propia agenda política y estuvo planteado ya desde la convocatoria que hizo el que sería el presidente Peña Nieto más adelante en sus primeras negociaciones para lanzar el conocido Pacto por México, sino porque el propio Enrique Peña Nieto propuso como sus primeras acciones las que estarían vinculadas con la transparencia. Y esta fue, ya se nos olvidó, pero habrá que tener presente que la primera promesa, el primer compromiso, incluso la primera iniciativa que presentó el presidente Peña Nieto, precisamente estaba dirigida a estos temas que hoy estamos aquí discutiendo. Esto abrió entonces una ventana de oportunidad. El debate ha sido francamente muy extenso y muy profundo. No voy a entrar a todos los detalles del debate que ha tenido este sexenio en esta materia, porque quisiera solamente, para beneficio del tiempo, concentrarme en dos puntos concretos que ahora mismo están teniendo su propio desenlace. La primera vía fue la de la reconstrucción del esquema constitucional de transparencia y su traducción en un conjunto de leyes generales que permitieran combatir las resistencias a las que me he referido. Por cierto, omití mencionar la obvia, porque estaba sobre la mesa, burocrática, la federal y la política, la de los partidos políticos y del ciclo político, electoral, gubernamental que está siempre imbricado en estas materias. Ok, perdón, olvidé ese último punto. Entonces, a esas resistencias se levantó, se opuso una deliberación que esta vez estuvo mucho más articulada entre sociedad civil y academia, que esta vez contó ya con una coalición de acción, que quizá es una de las grandes novedades del principio de este sexenio, una coalición bastante robusta, diría yo, visible, muy activa, que juntó, que reunió en una acción colectiva a muy diversas organizaciones de la sociedad civil que empezaron a interactuar cada vez más en una comunidad de práctica y luego de manera formal a través de organizaciones de segundo piso, que contó con el respaldo de las instituciones públicas que venían de la prehistoria, como el IFAI, que jugó un papel en ese momento realmente relevante, de la propia Auditoría Superior de la Federación. En su momento se sumaría incluso el Instituto Federal Electoral de manera francamente entusiasta, se sumaría después el Archivo General de la Nación. En fin, se formó una coalición de acción en el sentido de Sabatier, Paul Sabatier, y fue posible abrir una nueva mirada mucho más exigente sobre lo que se pedía en materia de rendición de cuentas. Se abrieron dos vías paralelas. Una, la de la transparencia. La segunda, la que habría que conducir, espero, en estas horas, a la construcción de un sistema nacional anticorrupción.
Y quedó claro que estas dos vías, aún siendo dos, por lo tanto distintas, eran y deben ser perfectamente complementarias. Del lado de la transparencia, como ustedes saben, la reforma constitucional conquistada después de muchas batallas públicas y de muchos intercambios con el Poder Legislativo, y por cierto, de la primera experiencia que tuvo el país en materia de parlamento abierto, fue, cosa que se dice rápido, pero no es trivial, fue una batalla que permitió efectivamente consolidar el acceso a la información como un derecho fundamental, que permitió despejar las resistencias burocráticas desde el plano de la Constitución, insisto, solo desde el plano de la Constitución, que hasta entonces habían sido detectadas, y que instruyó que se emitieran 3 leyes generales: la Ley General de Transparencia, la Ley General de Archivos y la Ley de Protección de Datos Personales. La Ley General de Transparencia fue, una vez más, elaborada con la práctica del Parlamento abierto. Es probablemente la primera ley que yo, por lo menos, tengo registrada en donde no solamente hubo Parlamento abierto, sino que se hizo directamente con redacción en mesa, con grupos de la sociedad civil y con los legisladores en la misma mesa, tratando de afinar cuáles debían ser las condiciones de esa ley y cuáles deberían ser sus características técnicas. Fue, para decirlo rápido, realmente un éxito. La Ley General de Transparencia entró en vigor apenas en mayo de este año, y todavía estamos en un periodo transitorio hasta noviembre del 2016 para que todos los sujetos obligados por la nueva Ley General de Transparencia pongan en los portales electrónicos que están a su disposición toda la información que es necesaria. Hasta aquí, y solo hasta aquí, las muy buenas noticias. De otro lado, tenemos una Ley General de Archivos que, contra toda lógica, no ha sido promulgada. Y no ha sido promulgada porque hay una insistencia de parte del gobierno mexicano, especialmente de la Secretaría de Gobernación, porque el Sistema Nacional de Archivos sea regido, sea presidido por la propia Secretaría de Gobernación. Hay una insistencia por parte del gobierno mexicano porque las secretarías de gobierno de las entidades federativas presidan los sistemas estatales de archivo, y hay un zipizape, si me dejan ponerlo en esos términos, porque los documentos que ya se consideran históricos, que forman parte de la historia mexicana, les sean aplicados los principios de protección de datos personales, como si fueran documentos de archivos de concentración o de archivos de trámite. Es decir, hay un enorme temor de abrir completamente la puerta al escrutinio público de todos los archivos que se vayan considerando históricos en el país, y de construir un sistema nacional de archivos que realmente le dé sustento pleno, concreto, técnico, viable al sistema de acceso a la información. Regreso al mantra que mencioné antes: no puede haber acceso a la información si no tenemos información. De manera que la Ley General de Archivos resulta ser una pieza faltante de este rompecabezas, y que hoy mismo está siendo discutida también en el Congreso de la Unión, con la expectativa de que cuando regresen en septiembre los legisladores al periodo ordinario, la Ley General de Archivos pueda ser eventualmente promulgada, si es que nos ponemos atentos, si nos ponemos a trabajar, si la coalición de acción sigue vigente, y si somos capaces de exigir que estas restricciones que se le quieren imponer a los archivos prosperen. Lo mismo pasa con la protección de datos personales, pero las razones por las que no ha salido la Ley de Protección de Datos Personales son distintas. Básicamente, la Ley de Protección de Datos Personales está todavía atorada en el Congreso y no ha logrado prosperar, porque la idea de que la seguridad nacional debe prevalecer
sobre la voluntad de las personas que entregan sus datos personales sigue puesta sobre la mesa por parte del gobierno mexicano. Y con toda razón hay una resistencia intelectual y una resistencia política para que esto no suceda. Es decir, que la seguridad nacional no acabe imponiéndose sobre los criterios que en todo caso deben garantizar el derecho a la privacidad. Ok, esa es la situación en lo que ve al track de la transparencia. En lo que ve al Sistema Nacional Anticorrupción, este fue una propuesta que luego de varias vueltas, varios intentos del gobierno mexicano, primero de crear una gran comisión anticorrupción, una oficina, una especie de SAR anticorrupción que resolvería prácticamente todos nuestros problemas. Luego vino, y no prosperó afortunadamente, luego vino un intento de hacer una gran mesa de trabajo, el Consejo Nacional, la Comisión Nacional Anticorrupción, tuvo varios nombres, pero la propuesta era que fuera una especie de reunión de la República, como aquellas que hacía el presidente López Portillo, donde el propio presidente Peña Nieto presidiría el Sistema Nacional Anticorrupción y todos los gobernadores del país formarían parte de ese Sistema Nacional Anticorrupción, con todas las entidades públicas también citadas a la mesa, y todos ellos combatiéndose a sí mismos, decíamos nosotros, combatiendo la corrupción desde esa mesa. Tampoco prosperó, por fortuna, esa propuesta. Y en el camino, otra vez, la coalición de acción de la que vengo hablando, pues propuso una serie de instrumentos técnicos, yo diría no tan sofisticados, pero mucho más elaborados, que buscaban combatir la fragmentación de las instituciones que he mencionado respecto a la prehistoria, es decir, las distintas instituciones que se habían venido construyendo con el paso de los años, que dejaran de actuar por separado, con el propósito de perseguir tres criterios principales. Uno, que se entendiera que esa fragmentación institucional era parte del problema de la corrupción y de la impunidad, que los mecanismos que entrelazan el trabajo de esas instituciones están truncados, que es como si habláramos de una tubería. Yo he utilizado a veces en estas pláticas y en clase la idea de la fontanería democrática, porque se trata de tubos que ya existen, pero que están todos desconectados entre sí. Y entonces era muy importante hacer una propuesta institucional para que todas estas tuberías finalmente se pudieran conectar y empezaran a cobrar un sentido diferente. En segundo lugar, era muy importante entender que la corrupción no solamente consiste en perseguir corruptos y no solamente consiste en buscar peces gordos y todas estas historias mediáticas de escándalo, sino que la corrupción es sobre todo un problema, otra vez, de gestión de la cosa pública y cuyas causas suponen un esfuerzo de inteligencia institucional para poder modificar esas causas que acaban generando. Todos sabemos en este país que las compras públicas, todos sabemos que las adquisiciones, todos sabemos que el reparto de puestos, todos sabemos que las licencias de fraccionamientos, todos sabemos que la entrega de concesiones, todos sabemos que la entrega de medios para la industria extractiva, todo está perfectamente documentado, son espacios típicos de corrupción en México, entre varios más. Y nadie hace nada porque los mecanismos institucionales que tenemos ahora, insisto, están todos desconectados, no acaban de hacer un sistema que permita contrarrestar con inteligencia institucional esos procedimientos, esas normas, esas prácticas que acaban generando enormes caudales de dinero público. Por cierto, entre las tuberías desconectadas está también la de la política electoral, el dinero que se desvía a los partidos políticos, a las candidaturas, por todos los partidos políticos, del PRI a Morena y de Morena al PRI, sin excepciones, y que sistemáticamente han venido
dañando, por supuesto, el ejercicio del gasto público, desviándolo, creando programas sociales artificiales que no llegan más que a clientelas políticas y generando mecanismos de corrupción cada vez más extendidos. Y la tercera cuestión es entender que la corrupción no es un asunto solo de personas que actúan de manera aislada, escondidos, como pequeños carteristas, sino que la corrupción es equivalente al crimen organizado, como lo entendieron en su momento en Italia, cito a Fumarolo. La corrupción es crimen organizado para todo efecto práctico, es decir, la corrupción sucede en redes, son personas del sector público y del sector privado que se organizan, se ponen de acuerdo precisamente para, montándose en una normatividad muy frágil, muy débil, muy vulnerable, o incluso yendo por encima, o prefiero decir por debajo de esa normatividad, se organizan para extraer rentas estatales obviamente ilícitas. A veces incluso se organizan para que las rentas parezcan lícitas y sin embargo suceden actos de corrupción. La corrupción es pues un fenómeno de redes, esto es lo que quiero transmitir. Y siendo un fenómeno de redes, pues tiene que ser atacada también mediante un sistema que sea capaz de detectar esas redes y de actuar sobre ellas. Los detalles técnicos son mucho más extensos que lo que les estoy diciendo, pero no quiero tomar demasiado tiempo, ya estoy tomando mucho. Por fortuna, el año pasado, este diseño propuesto de nuevo por la coalición de acción de la que estoy hablando, prosperó, y entonces hubo una reforma constitucional que en mayo del 2015 fue promulgada y que instruyó la creación de un sistema nacional anticorrupción. Hoy mismo, en este momento, ahora, en tiempo real, quiero decir, mientras hablamos aquí, Guillermo Ávila me está pasando datos, estamos viendo cómo el Senado de la República está discutiendo el paquete legislativo que se desprende de la reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción. Parece que todo ha prosperado razonablemente bien, pero los partidos llevan en su ADN el conflicto y llevan en su ADN la idea de que cualquier oportunidad es buena para ganar algunas líneas ágata, algunos titulares en prensa, y cualquier oportunidad es buena para pegarle a los adversarios. Esa es la verdad. Y en este sentido, como eso viene instalado en el ADN de los partidos, pues mucho me temo que el debate todavía se va a tomar por lo menos unos días más, mientras los partidos tratan de ver cómo obtienen las mayores ventajas posibles de esta legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción. Curiosamente, la nuez del debate que está teniendo lugar en el Senado, la manzana de la discordia, si prefieren ponerlo así, es la propuesta que un grupo de ciudadanos hicimos para tener una nueva ley general de responsabilidades administrativas, dado que entendimos que este mecanismo sucedía en redes, lo que acabo de explicar, que había que conectar a las instituciones y que había que actuar en materia del sistema disciplinario del país. Varias organizaciones, varios ciudadanos nos dimos a la tarea de redactar una propuesta de ley general de responsabilidades administrativas que mercadológicamente, yo creo que fue un error, pero mercadológicamente acabó presentada como la ley 3 de 3. Como probablemente muchos de ustedes saben y probablemente muchos de ustedes respaldaron, esta fue presentada como iniciativa ciudadana con más de 634,000 firmas al Congreso de la Unión, tuvo un enorme respaldo público, y la paradoja que estamos viviendo ahora mismo en el Senado es que esa iniciativa y sus contenidos han acabado convertidos en la manzana de la discordia en un punto específico, concreto, que es la publicidad de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos. No hay debate en otros temas, el Sistema Nacional Anticorrupción es mucho más complejo que eso, tiene un paquete de 7 reformas legislativas, 2 leyes generales,
estamos hablando de más de 400 artículos, para decirlo de una sola vez, que conforman todo este diseño en el que hemos venido trabajando durante ya un largo rato y un amplio grupo de personas. Bueno, pero un punto específico, que es la publicidad de las declaraciones patrimoniales, se ha convertido en este momento en la manzana de la discordia. Para decirlo de nuevo muy rápido, la sociedad civil, la misma que ha propuesto la iniciativa ciudadana, ha sugerido al Senado de la República, al Congreso, que sea el Comité de Participación Ciudadana que venturosamente va a presidir el Sistema Nacional Anticorrupción, el que determine los formatos de las declaraciones patrimoniales, de conflicto de interés y fiscal, y determine en qué casos estas declaraciones deben hacerse completamente públicas y en cuáles podría haber argumentos para no hacerlo, por razones diferenciadas, caso por caso, en función de los ingresos, de la importancia de los funcionarios, de la situación de cada uno en particular. No importa, esta iniciativa aparentemente está siendo ahora mismo debatida en el Senado de la República. Hace un momento ya en comisiones votaron una propuesta de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, literalmente hace un momento, que entiendo incorpora esta idea de que sea el Comité de Participación Ciudadana el que finalmente determine el contenido específico de las declaraciones públicas y pueda hacer el seguimiento, obviamente, de toda la información que esté depositada en el propio Sistema Nacional Anticorrupción. Doctor Merino, muchas gracias. Ya nos estamos acercando al cierre. Sí, ya nos acercamos al cierre. Sí, Perdóname, Sara, es que me fue muy largo, pero termino. ¿Puedo tener un minuto para decir algo más? Hasta 2. Okay. Hasta 2 minutos. Bueno, nada de esto va a cambiar las cosas de un día para el otro. La historia que les acabo de contar de la manera más breve que pude, aunque fue bastante larga, necesita ser puesta en acto. Quiero decir, se trata de reformas institucionales muy valiosas, muy provechosas, pero que necesitan finalmente ponerse en acción. Este va a ser un trabajo muy largo para ir modificando las bases de las administraciones públicas mexicanas. De eso estamos hablando. Si puedo decir una nota más, solamente añadiría, porque lo puse en el guión de esta conversación, que en el caso de la Constitución de la Ciudad de México, lo que ya se colocó en el proyecto de Constitución es un pasito más, que es garantizar el derecho a la buena administración. Este es un derecho que viene de Europa, que la Unión Europea acuñó y que permitiría, de ser incorporado a la Constitución de la Ciudad de México, dar un paso más allá del sistema anticorrupción para permitir que cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier individuo que observe que las decisiones tomadas por un gobierno, en este caso el de la Ciudad de México, sus alcaldías, no siguieron los pasos correctos para ser tomadas, pueda ser impugnado ante el Tribunal de Justicia Administrativa sin necesidad de acreditar interés legítimo, simplemente por el hecho de haber vulnerado su derecho fundamental a una buena administración. No sé si el constituyente de la Ciudad de México va a aceptar o no esta propuesta del derecho a la buena administración, pero confío en que, de ser aceptada, habrá significado un pasito más en la dirección de la rendición de cuentas que, como les cuento, pues ya tiene por lo menos 3 lustros de activismo pleno y que desde la prehistoria, finales de los años 90 del siglo anterior hasta el día de hoy, pues ha venido avanzando en la dirección correcta, creo yo, de tener un sistema de rendición de cuentas realmente robusto y una política que finalmente impacte a la buena gestión pública, a la honestidad y combata a la corrupción en todo el país. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias.
te agradecemos mucho esta exposición, que además es muy clara, nos va llevando por todo el camino. Y creo que además tiene muchos de los elementos de alguien que efectivamente ha estado en la academia activa, como dices, Mauricio, y conoce muy de dentro mucho de las discusiones, no solo vistas desde fuera. Pues aprovechando esa experiencia, tenemos aquí algunas preguntas. Si te parece, te leo 2, 3 para que nos des una respuesta y ya después tenemos en total 5 por el momento. Con mucho gusto, sí. Entonces, la primera que nos trajeron dice: ¿existen miedos en el gobierno que limitan la transparencia, el acceso a la información y el combate a la corrupción en virtud de que perciben que hay una pérdida de poder? Sí, ¿quieres que las conteste una por una, Sara? Como prefieras. Si no nos haces respuestas muy largas, porque quizás es más fácil un poco darte el tiempo sobre varios temas, ¿no? Que tengamos 2, 3. Bueno, esta es fácil de contestar. Okay, entonces, por supuesto que hay limitantes porque la idea principal de la transparencia y de la rendición de cuentas es limitar el abuso del poder. Esa es precisamente su definición. La corrupción es la apropiación ilegítima de lo público. Y lo que se busca con la transparencia y con la rendición de cuentas es precisamente limitar el abuso del poder en cualquiera de sus manifestaciones. Okay. Así que está muy fácil de contestar. Okay. Y hay resistencias, que sean resistencias, todas las que ustedes quieran imaginar y todas las que estamos obligados a documentar con el paso de los años. Entonces, ahora, relacionado, hay otras dos que creo que van un poco en la línea. ¿Considera usted que existen aspectos culturales en amplios sectores de la población que favorecen la corrupción y la no rendición de cuentas? Y hasta ahora se ha hablado de procesos a nivel nacional, un poco en la misma línea. ¿Qué obstáculos o resistencias identifica para fortalecer políticas públicas y prácticas institucionales a nivel estatal y municipal para promover la transparencia y rendición de cuentas? Que eso ya nos diste algunos elementos ahí en la plática. Sí, así es. Bueno, el tema de la cultura, me hacen preguntas breves, pero el tema de la cultura da para otra conferencia. Me invitan mañana y esto se volvió popular porque el presidente Peña Nieto se le ocurrió contestarle a Denise Merker en una entrevista muy conocida que la corrupción era un problema cultural. Y tenía parcialmente razón. Es cierto que la corrupción sí tiene una base también cultural, pero como todo en la cultura, tiene mucho más que ver con la forma en que nos relacionamos y a partir de las reglas que nos damos para civilizarnos. Suponer que es solo un asunto cultural y dejar la corrupción a ver si las próximas generaciones nos nacen un poco más honestas que las nuestras es obviamente una barbaridad. Las reglas del juego importan, las instituciones importan y sí, también importan las personas, pero importan en este caso en particular, aunque se trata de una trama de relaciones tan extensa, es sumamente relevante tener una base institucional muy fuerte como la que estamos tratando de empujar y de construir, aún a sabiendas, como dije ya y quiero repetir cada vez que pueda a partir de ahora, aún a sabiendas de que esta es una tarea de una generación. Es decir, una vez establecidas las instituciones para que las cosas realmente puedan empezar a modificarse de fondo, va a tomar muchos años. Hay que hacer todavía muchos ajustes cotidianos. En cuanto a lo estatal, pues ya mencioné, en efecto, el gran cambio constitucional que finalmente se consolida en el 2015 obedece justamente a las asimetrías que había en las entidades federativas, pero eso se acabó, no es cierto que sea federal, se acabó. Es decir, la Ley General de Transparencia y todas sus obligaciones son válidas para todos los estados y para todos los municipios del país. De hecho, están un poco, iba a utilizar una palabra española, pero me frené a tiempo, están un poco apanicados con la idea de que ya entró en vigor la Ley General de Transparencia y por lo tanto ya deben responder a las solicitudes que cualquier ciudadano les formule de conformidad con esas obligaciones de transparencia. Y lo mismo pasa con el Sistema Nacional Anticorrupción. No es posible suponer
que los estados hagan lo que se les venga en gana, a menos que ensanchen el derecho. Se trata de leyes generales de responsabilidad administrativa y ley general del Sistema Nacional Anticorrupción. Lo que se acaba de votar en el Senado, de ser aprobado por el Pleno del Congreso, será de aplicación obligatoria para toda la República. Y lo mismo pasará con la Ley General de Archivos. Por eso me preocupa que la Ley General de Archivos quiera ser controlada por la Secretaría de Gobernación, porque en ese caso acabaría controlando los archivos hasta el último municipio de México, y eso no es un asunto trivial. Entonces, espero que con esto haya contestado la pregunta. Acá tenemos, por cierto, otra pregunta, pero no sé cómo funciona eso en Casa Colef. Okay. Sara, te escucho. Ahí va. Esta igual yo creo que ya nos diste una revisión, pero te preguntan cuál es un ejemplo de reforma o cambio positivo en la administración pública que haya sido detonado por participación ciudadana. Y si puede ser relacionado esto un poco con tu percepción sobre cómo está funcionando específicamente en el ámbito ambiental la cuestión de transparencia y rendición de cuentas, Mauricio. Ok, respecto a lo segundo, como sabe Sara y como sabe el auditorio, no soy experto en lo más mínimo en cuestiones ambientales, pero desde el punto de vista de política pública, que sí es un territorio que me resulta familiar, me queda perfectamente claro que transparencia y rendición de cuentas son asuntos que están completamente vinculados con el cuidado del medio ambiente. Tengo el privilegio, el gusto, no sé cómo frasearlo, de participar en el panel de acceso a la información, el panel externo de acceso a la información, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo. Soy uno de los 3 integrantes de ese panel del banco. Y en este sentido me consta que muchos de los proyectos que son respaldados por instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, como el BID, entre otras, pues causan enormes problemas con frecuencia al medio ambiente en aras de promover el desarrollo, que podrían haber sido evitados si los gobiernos, no estoy hablando solo de México, en este caso la visión es continental, si los gobiernos no solamente abrieran toda la información, sino siguieran el debido proceso administrativo del que hablé al final, esto que espero que pueda aparecer ya por lo menos en una constitución del país, la de la Ciudad de México, es decir, seguir todos los pasos necesarios para que los proyectos de desarrollo, los programas sociales, las infraestructuras, las inversiones culturales, cualquier gasto que se haga en cualquier país rendición a ese debido proceso. Y eso obviamente está directamente vinculado con transparencia y con rendición de cuentas. Y en cuanto a la participación ciudadana y casos de éxito, casos que se hayan reflejado en las administraciones públicas, pues no quiero que se sienta mal quien preguntó, pero llevo una hora hablando justamente de esto, la reforma constitucional en materia de transparencia y la reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción serían, en mi opinión, inimaginables, incluso inexistentes, me atrevo a decir, si la coalición de acción que se formó no hubiera existido. Perdón, doctora, hay una persona que quiere hacer una pregunta aquí en Casa Colef, ¿se puede? Adelante. Nada más hablas un poco fuerte. Tomás Severino. Es Tomás Severino. Digamos, tenemos un espacio donde ya hay un choque de trenes entre la nueva generación de leyes de transparencia y la generación de leyes de la reforma energética. Hoy sí. Esta declaración de interés público, de todo lo que tenga que ver con hidrocarburos y extracción, que es, digamos, la continuación de la ley minera como ley madre, ya está por encima de todo. ¿Cómo vamos que, digamos, sin meternos a temas ambientales, pero desde una meta política, ¿no? Desde la meta constitucionalidad, cómo podemos enfrentarnos con las herramientas que hoy tenemos, que no sea solamente amparo Suprema Corte, para defender antes, durante y después ante esta absoluta manga ancha que le otorga las leyes de la reforma energética a nuestro
explotación, para entrar a terrenos, para saltarse la consulta, para incluso llegar con el juez de distrito y llegar con una orden de cateo para entrar a los territorios de hacer exploración. Es un poco general, pero va desde ahí. No, es sumamente importante. Lo que tenemos que explorar, y esto lo ha dicho, bueno, Daniel Kaufman lleva años explorando el asunto y diciéndolo por todas las vías posibles, lo que tenemos que explorar es las vías jurídicas. Una vez, a ver, paso uno, había que construir el marco del derecho. No teníamos un marco de transparencia y no teníamos un marco para combatir la corrupción, ¿de acuerdo? De hecho, todavía no lo tenemos. Estamos en ese proceso de construcción, acabo de explicarlo, voy a decir una vez más, en materia de transparencia ya hay una ley general de transparencia, hay que operarla, hay que ponerla en juego, y eso incluye a las empresas. Bueno, hay que usarla, porque las empresas productivas del Estado no se salvan del asunto, entonces hay que usarla. Toda vez que hay dinero público, tenemos derecho a saber a dónde va el dinero público. Incluye fideicomisos, incluye sindicatos, hay muchas vías abiertas con la Ley General de Transparencia para poder pedir, exigir esa información. Todavía no tenemos el Sistema Nacional Anticorrupción, pero una vez que tengamos el Sistema Nacional Anticorrupción, quizá debía haber dicho esto antes, pero es que el tiempo es horrible, el Sistema Nacional Anticorrupción incluye un Coneval de la corrupción, Tomás, que fue, creo que, una de las grandes conquistas de esta coalición. Es decir, no tenemos una institución que reúna toda la información vinculada con la impunidad y con la corrupción. Ni siquiera tenemos una metodología aceptable para medirla, no tenemos acceso a la información fina que genera estos actos de corrupción desde el plano causal, y no tenemos tampoco un instituto que pueda ser capaz de hacer estas recomendaciones. Una vez aprobado la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, cosa que ocurrió hoy a las 2 de la mañana, más o menos, 1 de la mañana de hoy, ese Coneval de la corrupción ya empezaría a existir. Entonces, paso uno, había que crear las normas y había que crear las instituciones, porque si no, querido Tomás, todo se vuelve escándalo de prensa, rebote, en fin, pero sin efectos institucionales concretos. Segundo, hay que mantener la coalición activa y hay que ensancharla y hay que promoverla. Y los medioambientalistas y la gente de derechos humanos y la gente que está protegiendo a las niñas, niños y adolescentes, y, en fin, las distintas causas que están persiguiendo en este país, tendrían que juntarse para hacer valer ese marco institucional, no para pegarle, por favor, porque solamente en nombre de no sé qué personaje magnífico se va a limpiar el país. No, no, las instituciones sirven para rescatar la dignidad de la democracia, pero la dignidad de la democracia no se rescata sola, se rescata cuando tienes una coalición muy activa, muy bien orquestada, que hace exigible ese derecho. Y esto hay que hacerlo, es la tarea. Tenemos que usar las nuevas instituciones que nos hemos dado, si no se van a hundir. Y la tercera y última tarea es, como dicen los clásicos, estoy citando nada más la literatura de política pública, es no cansarse, no rendirse, porque esto es cansado. Y el chiste es no cansarse nunca. Sin duda, la industria extractiva es una industria depredadora en todo el mundo, de lejos. Es con mucho la industria más corrupta y es la industria más destructiva del mundo entero. Y es esa misma industria a la que le hemos abierto las puertas con una enorme alegría en México. Yo tuve una experiencia en los años 80 con Pemex, justamente en Tabasco, y me consta cómo en aquellos años la depredación de Pemex, siendo una industria del propio Estado, fue verdaderamente brutal. Estoy seguro que mucha gente en el auditorio ha documentado o tiene muy presente la depredación ambiental que hubo en Tabasco como producto de la expansión petrolera en aquella entidad. Bueno, eso hay que multiplicarlo, no sé por cuánto, cuando venga la industria extractiva privada a actuar con esta lógica. Por lo tanto, hay que oponerle las leyes anticorrupción y hay que oponerle las leyes de transparencia a la industria extractiva. Es el consejo de Daniel Kaufman, no estoy diciendo nada que no se conozca ya, pero con una muy potente coalición de acción intelectual,
y social que haga que las instituciones públicas cumplan con su labor. Eso es lo que yo creo, Tomás. Muchas ¿Alguna gracias. otra, Sara? Pues aquí hay un par de preguntas más, pero me temo que ya no tenemos mucho tiempo, Mauricio. Entonces, había una inquietud sobre mecanismos de acceso a información de recursos privados invertidos en obra pública. Sí, hay todo lo que sea público es público, esa es la respuesta. Okay, perfecto. La respuesta rápida. Entonces, si el proyecto es público, todo se vuelve público, en pocas palabras. Lo que es público, así de Exacto. simple. Bueno, No hay entonces, ninguna restricción y podemos y debemos exigir que se cumpla porque esa ya existe. La única que ya existe está en la mesa. En la mesa es la Ley General de Transparencia. Hay que activarla. bueno, entonces muchísimas gracias. Con eso vamos Muchas a gracias. dar cierre a las preguntas por ahora. Yo, como siempre, me da gusto escucharte, Mauricio, porque creo que hace falta escuchar opiniones de personas convencidas del valor de las instituciones, críticamente, pero que nos proponen esa institucionalidad, porque muchas veces, como dices tú, caemos en el desánimo y se oyen comentarios que son muy desalentadores. Y con eso creo que además nos pones muy bien nos preparas el terreno para la siguiente mesa, que es precisamente sobre políticas públicas en medio ambiente. Y, Pues qué bueno, que no se nos olvide que las instituciones son nuestras, Sara, exacto, no son de ellos. Sí, son no son una entelequia a la que no se puede acceder. Y igual nuestras. yo aprovecho esto para plantearte que tendremos que volver a invitarte entonces en los dos temas que nos comentaste sobre cultura y sobre gestión pública. Y con eso quedaríamos emplazados con el grupo para seguir esta discusión. Muchísimas gracias otra vez, Mauricio. Como siempre, un gusto. Gracias, hasta luego. Que les vaya muy bien. Les rogamos que no se muevan de su lugar porque sí nos retrasamos un poco con el programa, pero vamos a iniciar ahora mismo nuestro siguiente y último encuadre de políticas públicas. Entonces les pedimos que pasen al frente a las personas que tenemos invitadas para este encuadre. Serían, por favor, el maestro Saúl Guzmán, el físico Luis Fuello y el licenciado Julio César Romaní. Bueno, pues ahora yo sé que la tirada está un poco larga, todo corrido, pero bueno, como nos prepararon el tema, creo que vamos mejor encaminados para la discusión. Esta es el tercer encuadre, es el que va a abrir los trabajos de la tercera etapa de mesas en cada uno de los temas en que estamos discutiendo. Y el tema general es políticas públicas. Entonces, como no tenemos mucho tiempo, sin más preámbulo, tendrían alrededor de 5 minutos para dar unas ideas generales sobre pues esta cuestión de la construcción del ambiente y la gobernanza en lo que es el ámbito general de las políticas públicas, y después pasaríamos a una ronda, un diálogo en base a 3 preguntas específicas que cada uno de ustedes podría responder. Muchas gracias. Licenciado Romaní, por favor. Pues después de la intervención del doctor Merino dejó la pértiga muy alta. No hablo de ambiente, es la ventaja que tenemos. Sin embargo, yo quisiera recoger algunas de las reflexiones que se han dado tanto el día de ayer como el día de hoy por el doctor Merino. Entiendo que el arte de gobernar, la gobernanza, es un estado y un equilibrio entre el nivel de las demandas sociales, y ya lo hemos visto que el asunto de la transparencia y la rendición de cuentas no habría sido posible llegar al punto en donde estamos si no es por la participación social.
Curiosamente, me venía la reflexión ahorita en la intervención del doctor Merino, que efectivamente no es una concesión de los distintos grupos de poder que han llegado a la administración pública en sus más altos niveles, el poder llegar a la rendición de cuentas, sino ha sido un trabajo desde la sociedad y desde los distintos actores estratégicos que considero son importantes para poder llegar a este punto. Y para mí los actores estratégicos son aquellos grupos o individuos o organizaciones que son capaces de intervenir para favorecer o, en su caso, descarrilar algunas de las propuestas y tomas de decisiones desde la administración pública en sus más altos niveles. Quiero poner un ejemplo de quiénes son esos actores estratégicos que tienen el suficiente poder económico, político, para cambiar una decisión o fortalecerla. ¿Quién no puede decir que el señor Slim actualmente es un actor estratégico tanto en la toma de decisiones de política económica en el país como en algunas otras decisiones que corresponden al ámbito donde más interviene? Pero no solamente considero que él es un actor estratégico, también considero que los grupos originarios, las poblaciones indígenas, son actores estratégicos, porque después del movimiento del 94, sus voces se pudieron poner al más alto nivel en la opinión pública. Otros actores estratégicos que yo considero son importantes para estructurar la orientación de la política pública, la gobernabilidad y la rendición de cuentas, justamente es el sector académico. Ya hemos visto cómo el sector académico juega un papel muy importante en la generación de ideas, en la generación de formación de jóvenes que de alguna manera van a tener un impacto en la sociedad, tanto en el nivel de su generación como tomadores de decisiones en un futuro. Pienso también que otro actor estratégico muy importante y al cual también le debo parte de mi formación es la misma sociedad civil. Ya lo señalaba el doctor Merino, que sin la sociedad civil y el énfasis que puede hacer para visibilizar algunos temas, y en este caso los temas relacionados con los aspectos ambientales, difícilmente podrá llegar a mucho más sectores de la población que les es difícil acceder a la información por las estructuras propias de la forma organizativa que se tiene. Pues con esto quisiera dejar ahí mi primera intervención. Muchas gracias. Saúl, por favor. Gracias, doctora. Bueno, efectivamente, pues esta plática primera nos pone en un dilema para entrar al análisis, pero quisiera partir primero quizá de dos definiciones de política pública, una desde una etimología anglosajona que habla Jean-Claude Toning, que habla sobre que la política pública se refiere a una disciplina que tiene por objeto la acción de las autoridades públicas en el seno de la sociedad, y sigue hablando de que su objeto es elaborar información que sea de utilidad al proceso de adopción de decisiones y que ésta puede ser utilizada para resolver problemas en circunstancias políticas concretas. Y entonces de aquí yo lo que quisiera recuperar como eje central de la política pública es de que las autoridades públicas se supone que están para responder
tanto en el seno de la sociedad como a sus intereses. Y luego me regresaría un poco a lo que tenemos establecido como sistema, porque desde la misma Constitución mexicana, por ahí reza, no lo cité directamente, pero reza que el poder dimana del pueblo y es para el pueblo. Y nuestro Estado mexicano, y ayer decía la doctora Ojeda, pues el gobierno, ¿quién es? En realidad es un ente que no se conoce, pero los gobernantes sí tienen nombre y apellido, o los que estamos en el gobierno. Y yo diría, me regreso con esta lectura de la Constitución, de lo que es el poder o de dónde viene el poder, que el Estado sigue siendo un ente abstracto, pero no los actores del Estado. Y si el Estado va deviniendo hacia la sociedad a través del gobierno, y luego este gobierno se ejerce a través de por lo menos 3 poderes que tenemos bien identificados, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, en sus diferentes órdenes de gobierno, pues yo me iría entonces a la reflexión de que si las políticas públicas del Estado en sus diferentes órdenes o manifestaciones realmente representan lo que estaríamos como en la expectativa de lo que la sociedad espera. Y lo que yo trataría de interpretar de la sociedad, siendo que los que estamos en el gobierno somos ciudadanos y somos parte de la sociedad, es si realmente estamos llegando a la gobernanza en este contexto de lo ambiental. Y apuntaría solamente que también de las discusiones que tuvimos ayer, que la gobernanza no se podría construir sin empoderamiento social. Y yo creo que ese es un elemento sine qua non de que no podemos llegar a la gobernanza si no tenemos ese nivel de empoderamiento, ese nivel de apropiación de las decisiones públicas por todos los entes de la sociedad. Y en ese sentido, entonces, cuando estamos hablando, bueno, a mí me encuadraron en el tema de gestión territorial, yo diría que la gestión territorial, entonces, para nuestro asunto de interés se vuelve un poco sesgada hacia lo ambiental, pero diríamos entonces que si las políticas públicas estuvieran bien ejecutadas o bien armadas, deberíamos tener una gestión territorial adecuada, satisfactoria, y deberíamos estar contentos, todos los actores sociales. Sin embargo, lo que vemos con encuestas, lo que vemos con las manifestaciones públicas de lo social en relación con lo social y lo del Estado en esta coyuntura de la cosa pública, es que como que no estamos contentos los ciudadanos con los asuntos de lo público, de la política pública. Y ahorita recuerdo, nada más para cerrar ahorita con algo de lo ambiental, recuerdo algunas encuestas sobre felicidad que se han hecho a nivel mundial, y resulta que México, con mucho, siendo un país en desarrollo, es uno de los más felices, no recuerdo, anda como en el 7º lugar del nivel de felicidad, sobrepasando por mucho a los Estados Unidos, que son nuestros vecinos. Entonces hay cosas como que uno dice, de pronto en las elecciones participamos poco, elegimos no sé qué, pero de pronto somos felices, no tenemos satisfechos muchas, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, para no hacerlos más bolas, simplemente me referiría a que la cuestión de la gestión territorial enfocada a la cuestión ambiental, habría que reconocer que el ambiente es un asunto muy complejo, muy interconectado, muy diverso, que la complejidad no es algo simple de definir, y que las políticas públicas en cualquiera de sus manifestaciones deberían estar dándonos respuestas satisfactorias a la sociedad. Ahí lo dejaría por el momento porque el tema está... Pues tenemos a nuestro tercer encuadrador, por favor, Luis. Bien, pues muy buenos días a todas y a todos. Quisiera aprovechar estos 5 minutos para dejar una semilla de esperanza, y creo que hay en el futuro motivos suficientes para pensar que las cosas
las tenemos que abordar con optimismo. Yo abordaría este tema de las políticas públicas y el tema de la gobernanza desde lo que ha pasado en nuestro país en los últimos años y este corte que abrió todo la lucha en México de tener un país abiertamente democrático. Y en la construcción de la democracia, distintos movimientos en los últimos 30 años, de los años 80, 90, han estado caminando por senderas diferentes y llegamos hoy al 2016 con movimientos que tuvieron causas distintas, caminos diferentes que hoy nos estamos encontrando. Uno de los primeros temas que abordó el tema de la democracia tenía que ver con lo electoral y después de sucesivos cambios logramos establecer un andamiaje legal que bien que mal estas aspiraciones porque la voz de los mexicanos se pudiera expresar en lo electoral y de esta plataforma acceder a lo político. Y todos los sucesivos cambios han tenido que ver con este legítimo derecho a poder decidir sobre el transcurso de nuestro país. Pero en los 80s empezó a correr el movimiento de derechos humanos, que igual la defensa de los derechos humanos también concluye en una modificación del andamiaje jurídico que nos entrega herramientas muy importantes. Igual, como nos platicaba ahorita Mauricio, el movimiento por la transparencia, la rendición de cuentas, empieza a construir desde la sociedad un movimiento que también llega a concluir ya en el siglo XXI con una modificación del andamiaje jurídico. Y para no desviarnos del tema de hoy, el movimiento ambiental también corre en este proceso de la construcción de la democracia desde los 70s, pero con mucha más forma e incidencia en los 80s, y también se logra construir un andamiaje jurídico. Si hay formalmente un sector que ha logrado formalizar e incorporar la participación de la ciudadanía en la construcción de políticas públicas, ha sido el sector, desde mi punto de vista, ambiental. La LEGEPA ya desde el 88 recogía pues, derecho a la información, derecho a la participación, pero hay un cambio sustancial y radical en la reforma de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 1996, la reforma integral que se publica el 13 de diciembre, y ustedes pueden visualizar que los distintos instrumentos a través de los cuales se construye una política pública que logre plasmar en la realidad los principios previstos en la propia ley, tienen como uno de los elementos rectores la participación pública y la participación de la sociedad. Cuando hablamos de ordenamientos ecológicos, ahí están presentes mecanismos obligatorios de consulta pública en la formulación del instrumento y posteriormente en su gestión. Cuando hablamos de los instrumentos en materia de impacto ambiental, pues ahí está la consulta pública y la reunión pública de información. Cuando hablamos de áreas naturales protegidas, están previstos los mecanismos a través de los cuales el estudio previo justificativo debe someterse a un proceso de consulta pública y posteriormente los instrumentos de gestión, los programas de manejo y la gestión cotidiana, también precedida por estos instrumentos legales. Quizás hoy hemos acumulado en 30 años la suficiente experiencia para que estas conquistas legales que hemos tenido puedan
trazar los puentes suficientes para que la política pública genere mecanismos concretos de gobernanza. Y yo creo que uno de los ejemplos importantes donde se han conseguido la fuerza de la sociedad y las fuerzas de las organizaciones y la fuerza de las instituciones es precisamente el noroeste del país. Yo creo que el empoderamiento que ha habido desde las organizaciones de la sociedad civil, el rompimiento de esta brecha que parecía existir entre los productores y las propuestas que venían de las organizaciones de la sociedad civil, se han cerrado las brechas, levantado obstáculos y ya no es percibido por productores primarios, agricultores, ganaderos o pescadores que los organismos de la sociedad civil vienen atacar sus legítimos derechos, sino que se han abierto puertas de diálogo, y en estos días hemos escuchado que esa fortaleza de empezar a trazar el mismo lenguaje se ha cerrado con organizaciones de productores, con pueblos indígenas, etc. Y también se han abierto diálogos concretos sobre temas específicos con los gobiernos locales, incluso con gobiernos municipales, a pesar de su escasez presupuestal, para empezar a hacer agendas públicas comunes. Y concluyo esta primera parte diciendo que uno de los retos que ayer comentábamos que hay que enfrentar es el proceso de sectorización. Cada agencia gubernamental, de acuerdo a la estructura de la Administración Pública Federal, que se replica en las administraciones públicas estatales o municipales, tienen agendas propias derivadas de responsabilidades propias, y donde los puentes para poder administrar un territorio no son fáciles de vencer. Sin embargo, se tienen experiencias, y aquí cito uno de los mecanismos que constituyó un parteaguas en materia de administración de los recursos del mar, que como consecuencia del ordenamiento ecológico marino, el primero que se formuló y se aprobó y se puso en gestión fue precisamente el del Golfo de California, tenía detrás de sí una enorme resistencia de las agencias gubernamentales federales en algo que su jurisdicción es exclusiva del gobierno federal. Y en la administración de Calderón se estableció una figura para poder trazar esos puentes de diálogo al interior de la Administración Pública Federal, que fue la Comisión Intersecretarial de Mares y Costas, el CIMARES. Y el CIMARES, si bien no logró tener un mecanismo de gobernanza y de generación de consensos entre todas las secretarías de Estado que ahí convergían, comunicaciones y transportes, turismo, medio ambiente, energía, no me acuerdo, creo que son todas, gobernación, estaban ahí los mecanismos de protección civil. Lo que sí se consiguió es que se pudo construir una agenda común que logró establecer una enorme base de datos de información compartida sobre los proyectos que cada una de las entidades federales que inciden sobre el mar tenían en su cartera, y que esta enorme información permitió establecer los diálogos entre los equipos técnicos de las distintas dependencias y generar políticas públicas que favorecían, por ejemplo, procesos internos de evaluación en materia de impacto ambiental, o los procesos de concesión de las administraciones portuarias integrales, o en la gestión de zona federal marítimo terrestre. Entonces, a pesar de que hoy hay una percepción de coyuntura de que estamos atravesando por un proceso de retroceso, yo creo que esto está motivado por una coyuntura política en donde el contexto económico, el contexto político, el contexto social no ha resultado favorable para lo que se trazó
en el 2012 en un esquema de etapas en donde a través del Pacto por México le entrábamos a las reformas estructurales. En una segunda etapa, ya para el 2015, íbamos a empezar a vivir el proceso de implantación de las reformas estructurales para cerrar disfrutando las mieles de toda esta planeación sexenal, y que esto pues no ha sido así. Sin embargo, lo que ya está sembrado, las capacidades y los entusiasmos que yo percibo, particularmente en el noroeste, repito, pero podría dar otros ejemplos a nivel nacional, en donde hoy hay condiciones favorables dentro de la sociedad, esta desconfianza que no se queda en la frustración, sino que se queda en iniciativas en donde la demanda de la participación pública y la participación desde lo local cobra cada día más fuerzas, y estos mecanismos de gobernanza existentes en múltiples casos que podemos poner sobre la mesa llegó para quedarse y constituye uno de los elementos de política pública en donde hoy no se puede debatir temas ambientales sin que esté presente la sociedad. Y algo que me entusiasma mucho, que tiene mucha fuerza en los últimos 2 años, es esta convergencia entre los organismos dedicados a la defensa de derechos humanos, organismos dedicados al tema de transparencia y rendición de cuentas, organismos ambientales que hoy se juntan para discutir agendas, trabajar juntos y fortalecer desde cada una de las plataformas de cada uno de ellos, desde cada una de sus agendas, casos en común, mecanismos en común y mecanismos de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. Yo veo en este escenario Luis, perdón, una gran fortaleza. Pero si no nos queda tiempo para las preguntas, pues muchas gracias. Tenemos aquí varios puntos que se han estado poniendo sobre la mesa, y un poco para recuperar los elementos que ustedes han estado dando, me gustaría que nos dijesen cuáles perciben ustedes como las oportunidades que tienen las políticas públicas para abonar a lo que es sustentabilidad del desarrollo costero y marino y los recursos naturales en particular. Bueno, yo veo varios nichos de oportunidad. Primero quiero decir que había una visión de el Estado es quien tiene la prerrogativa de aplicar la operación de las políticas públicas que se diseñan en las distintas dependencias, dependiendo del sector al que corresponde. Sin embargo, un área de oportunidad que veo es que cada vez más hay participación, como lo había dicho, de la sociedad en la construcción de la política pública, no en la operación. Pero también esa oportunidad la veo en que se están impulsando nuevas estrategias, como lo señalaba ya el doctor Merino, que me parecen áreas de oportunidad. Esta idea del derecho a la buena administración implica que es un derecho que queda en el terreno de la sociedad como una exigencia, y eso me parece que es una oportunidad, porque independientemente de que yo, como un operador de una política pública que tiene que ver con la cuestión ambiental, la opere adecuado o inadecuadamente, creo que el área de oportunidad está en que la sociedad puede construir instrumentos jurídicos que le permitan saber si hay una buena administración en esa política pública a la cual también ayudó a construir, no a operar. Creo que ese es un área de oportunidad muy interesante, y donde ya en el terreno de la rendición de cuentas se fortalece la obligatoriedad de quienes operamos, poder retribuir, poder hacer, incorporar a nuestro quehacer
como un acto que no solamente es un acto ético o de buena voluntad, sino como un acto jurídico que puede tener consecuencias. Yo ahí dejaría mi reflexión respecto a la pregunta que tú hiciste. Gracias. Adelante. Bueno, en esta materia yo creo que el enfoque de sustentabilidad creo que es una meta aspiracional muy interesante como proceso, ya lo han dicho varios teóricos, y yo creo que también sería interesante no verlo como una meta, sino como un proceso al que hay que llegar y al que hay que ir construyendo. Sin embargo, ya comentaba hace rato esta idea de que el ambiente, al fin de cuentas, es muy complejo, es integral, es interdependiente, tiene todos los elementos ahí, y sin embargo, la forma como lo administramos y lo vemos no es así. El ambiente se administra fragmentado, sectorizado, tematizado, etcétera, etcétera, y eso nos mete en un gran conflicto para poder realizar consensos para lograr, en este caso, un desarrollo costero sustentable. Y yo diría que el Estado mexicano en sus diferentes órdenes de gobierno tenemos instituciones, instrumentos y mecanismos, yo diría que son suficientes, y lo que creo que no ha sido suficiente es el cómo se hace, cómo se ejecuta este tipo de políticas e instrumentos o mecanismos para que sean satisfactorios para quienes no están satisfechos con un desarrollo sustentable, una sustentabilidad de un cierto sector del ambiente, que en este caso sería el desarrollo costero. Y entonces yo creo que desde el punto de vista del Estado o del gobierno o de las instituciones públicas, como es un modelo muy acartonado, cuya función se la definen los instrumentos, las leyes, los reglamentos, las normas, eso hace que el Estado o el gobierno se legitime. Y yo diría, prácticamente podría decir que el Estado puede decir que es suficiente lo que está haciendo a la vista de los resultados tan evidentes que no podríamos negar. ¿Qué es lo que para mi gusto está haciendo falta para esta construcción? Y desde esta óptica de lograr gobernanza, yo creo que lo que nos está haciendo falta es el interés público ciudadano, la participación pública y el empoderamiento, pero en un contexto donde vayamos cruzando las ideas, la transversalidad y nos pongamos de acuerdo. Yo creo que lo que efectivamente mencionaba el doctor Merino, yo creo que hay muchos esfuerzos sociales que han tenido muchísimos éxitos. Sin embargo, habría que reconocer que en muchos de los casos y en muchas regiones la sociedad no hemos hecho lo suficiente para podernos poner de acuerdo y a lo mejor no pelearse y romper los trenes con los gobiernos, pero creo que no, como sociedad no hemos hecho lo suficiente. Y lograr una visión de sustentabilidad para el desarrollo costero o cualquier otro tipo de desarrollo no sería suficiente para mí si no tenemos esa fuerza equilibradora de la participación pública. Luis, por favor. Bien, yo percibo en el noroeste del país y en esta parte de la frontera de México una gran ventana de oportunidad recogiendo el instrumento del desarrollo regional. Desde los gobiernos locales y desde la apertura que se debe dar en construir una agenda común con las organizaciones de productores y con las organizaciones de la sociedad civil. Yo percibo puentes y disposición en la región, desde Nayarit hasta aquí en la Baja, en los 5 estados, para que se pueda construir una visión común en el noroeste de México, en donde el tema
de la sustentabilidad en sus tres componentes, económico, social y ambiental, estén articulando toda la política pública de la región. Que se puede demandar la transversalidad y que se puede poner sobre la mesa el tipo de infraestructura adecuada que requiere la región. Y creo que las condiciones pueden dar pie a que se retomen desde instrumentos legales que obligan a atender problemas de macroescala, desde la Ley General del Equilibrio Ecológico o de la Ley de Protección Civil, herramientas, instrumentos que pongan en movimiento a las organizaciones de productores desde sus distintas demandas legítimas, a las organizaciones de la sociedad civil y a gobiernos cooperando de manera regional. Muchas gracias. Una segunda pregunta que me gustaría plantearles es sobre la coordinación entre los niveles de gobierno. Ya nos están ustedes hablando de la necesidad de una coordinación transversal, que es muy clara. ¿Qué nos podrían decir sobre la coordinación entre los niveles de gobierno? Empezamos en el otro sentido. Sí, bien, mire, algo que hay que romper para poder lograr la articulación y realmente fortalecer el sistema federal mexicano es el tema presupuestal. Actualmente hay un proceso de centralización y un manejo también político en la distribución de los recursos, de las participaciones de los estados y de los municipios en el presupuesto federal, que variando estado a estado, pero puede representar entre el 85 al 95% de los recursos que ejercen los estados. Y hay que rediseñar este modelo de gestión de los recursos y de captación de los recursos, devolviendo capacidades a los estados de recaudación y de gestión de sus recursos propios. Asimismo, hay que romper estas barreras que se perciben a nivel federal con los estados, igual se perciben entre los estados y sus municipios, ¿no? Entonces, necesitamos dotar de recursos a los municipios, fortalecerlos, hacer una lucha como las que se han hecho en distintas plataformas para romper este círculo vicioso en donde se dictamina que un municipio no tiene las capacidades y como no tiene las capacidades yo estado las concentro y lo mismo dice el gobierno federal de los estados y entonces estamos alimentando un círculo perverso de concentración de los recursos y del proceso de toma de decisiones. Entonces yo creo que hay que luchar por reformar de manera radical todo el tema fiscal y todo el tema presupuestal en México, con la orientación, y esto es algo muy sentido en los estados, de que estos procesos de concentración y distribución, en algunos casos arbitrario, de los recursos públicos de la nación, permitan empoderar los niveles estatales y municipales de gobierno. Muchas gracias, Saúl. Bueno, es un tema que efectivamente, como dice Luis, yo creo que la coordinación entre los órdenes de gobierno en el discurso se da, y hasta ahí, porque esta cuestión presupuestal yo creo que es básica, como bien lo decía el doctor Merino. Yo creo que ha habido una evolución interesante de los 70s, 80s a la fecha, que no, para mi gusto, que no ha roto la estructura hegemónica de quién detenta el poder al fin de cuentas. Y bueno, en Baja California es un estado muy interesante porque genera una buena cantidad, yo diría, de divisas nacionales para integrarlas a la Bolsa Nacional de Presupuesto y no se le retribuye en la misma proporción. Pero porque el modelo federalista así está, entonces tienen que favorecer a otros estados y demás.
Eso es como comprensible. Sin embargo, para mí que este esquema lo que propicia es que entonces los gobiernos, tanto estatales como municipales, estén buscando fuentes de recursos de cualquier otro lugar, pero no solamente para administrar o tener en la bolsa, sino para manifestar también su permanencia o justificar su permanencia en el gobierno. Y hoy por hoy, lo que yo creo que en este sentido de discutir la cuestión de sustentabilidad, lo que nos está pegando más es que esta falta de recursos se oriente mucho hacia el modelo economicista, donde aparentemente quien está resolviendo la problemática de presupuesto, de falta de presupuesto, es el desarrollo de proyectos. Que a lo mejor ahí es donde vamos cayendo en el modelo perverso de, por propiciar desarrollo, nos estamos llevando entre los hilos al ambiente, y al fin de cuentas yo me regreso otra vez a que ocupamos un contrapeso. Si no hay contrapesos para poder cuidar la forma de administrar, en este caso el ambiente o el ejercicio de la política pública, pues al fin de cuentas esos intereses se van yendo, y si no hay quien los detenga, no se van a detener. Entonces, yo diría, la coordinación entre gobiernos se da en el discurso, en el papel y demás, pero por abajo de la mesa la cuestión presupuestaria, la cuestión de partidos políticos, la cuestión de los colores termina pesando y pesa mucho, y esa coordinación, no sé cómo se le llamará, pero no es tan evidente al fin de cuentas, ¿no? Julio, por favor. Yo voy a hablar desde mi experiencia de coordinación en el territorio del cual tengo responsabilidad pública. En ocasiones se da bastante bien, bastante fluido, no solamente queda en el papel, sino hay reuniones de trabajo en donde participa el gobierno del estado, el gobierno municipal, algunas dependencias del sector ambiental, que tienen intervención en ese territorio en el cual yo tengo responsabilidad. Sin embargo, hay niveles de participación diferenciado y toma de decisiones diferenciada. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de una carretera a donde se me solicitó un permiso para poder hacer un trazo dentro de una zona restringida. Tuvimos una reunión con varias poblaciones indígenas, plantearon su necesidad. Yo señalé que por ley no se podía trazar esa carretera en ese sitio y di una alternativa. El presidente municipal estuvo de acuerdo con la decisión que yo le había sugerido. Sin embargo, meses después le queman la presidencia, lo retienen y toma la decisión de hacer la carretera donde estaba prohibido. Entonces, la coordinación tan estrecha que hubo meses antes se modificó por la presión social que se hizo desde la base social al municipio. Entonces, hay ocasiones en que la toma de decisiones de un orden de gobierno responde a X tipo de presión que puede descarrilar de alguna forma la coordinación que se establece entre los distintos órdenes de gobierno. Efectivamente, es muy difícil construir la coordinación interinstitucional. Es muy difícil porque cada dependencia tiene sus competencias, sus prioridades de aplicación de política pública, aún siendo dependencias del propio sector. Supongo, no conozco mucho del desarrollo costero y de la problemática costera, pero que algo sucede similar en los territorios en donde yo me encuentro. La presión social que se ejerce hacia los municipios, a los estados y la federación es diferenciada. Más allá de las posibilidades presupuestarias que cada orden de gobierno tenemos. Yo creo que
es un terreno donde es necesario trabajar y es necesario que desde el análisis de la academia, desde el análisis de la sociedad civil, puedan encontrarse nuevos mecanismos, nuevas formas innovadoras de poder fortalecer estos mecanismos de coordinación donde de alguna manera también se tocan intereses, ¿sí? Intereses de tipo económico, intereses de tipo político y intereses de tipo social. Eso es con respecto a la experiencia que yo he vivido como servidor público en este momento. Muchas gracias. Y ahora nada más una nota muy puntual. ¿Qué estrategia o qué acción les parecería decisiva para fortalecer la toma de decisiones en un marco de gobernanza? Hay que consolidar los mecanismos de participación de la sociedad en general, el de las organizaciones de la sociedad civil, el de los productores, no perder los espacios que ya están abiertos y abrir nuevos espacios para que los procesos de toma de decisiones de política pública estén intrínsecamente ligados al proceso de participación social. Muchas gracias. ¿Saúl? Pues no sé, mi respuesta sería no sé, pero me imagino que por un lado desde la esfera gubernamental estoy casi seguro que siempre diríamos, bueno, pues ahí están los mecanismos, hay apertura, yo lo he vivido, yo sé que no todos reaccionamos igual en el gobierno, ahí también se cuecen habas. Y entonces de pronto hay gente que se va muy satisfecha, hay gente que se va muy enojada de la atención que recibe de los gobernantes. Y yo igual que Julio, diría que habría que buscar un entorno que nos ayude a recuperar ese empoderamiento para crear gobernanza. No estoy seguro que desde la esfera gubernamental es la mejor alternativa. Yo creo que la esfera gubernamental debe responder pero debemos buscar algunas alternativas para crear esos mecanismos de empoderamiento y bueno, no quisiera recuperar aquí esta confusión de la cuestión cultural, pero como sociedad tenemos que entender en algún momento cuál es el estado ambiental que estamos viviendo y a qué nos vamos a enfrentar a la siguiente generación, por ejemplo. Y deberíamos recuperar ese interés por mantener ciertas condiciones y a lo mejor empezar desde casa, empezar a transmitirlo desde casa y luego, así como en olas de una piedra en un lago, ¿no? Tener que irradiarlo, pero debe haber alguna forma de construir. Gracias, Julio. Hubo algo que me impactó en la intervención de Lina el día de ayer, en que decía cuál es la información que desde el gobierno debemos de generar para poder pues regresarla a la sociedad civil. Eso creo que es algo muy importante. ¿Y por qué me impactó en esa intervención? Es un poco porque de lo que le devolvemos a la sociedad civil, de lo que está informada la sociedad civil, es de donde se puede generar mecanismos para mejorar esa democracia que tanto hemos buscado durante muchos años. Si mejoramos la democracia va a haber mayor posibilidades de una intervención desde los distintos niveles de la sociedad civil para que la toma de decisiones en relación a la gobernanza tenga legitimidad y eficiencia, que creo que es muchas veces lo que no se tiene. Muchas veces hay tomas de decisiones de funcionarios públicos que no tienen esa legitimidad ante la población. Y por lo tanto, como no hay legitimidad, pues no va a haber eficiencia,
porque son actos de gobierno que no tienen esa fuerza que deberían de tener para la gobernanza. Entonces, yo pienso que una buena estrategia para la toma de decisiones es estar devolviendo constantemente a la sociedad la información que desde la institución se genera, tener esos mecanismos y fortalecer las partes normativas y jurídicas que nos obligan a las instituciones a generarla y a disponerla. Muchísimas gracias, les agradezco mucho a los tres acompañarnos en esta mesa. Creo que se pusieron en la mesa muchos temas que van a enriquecer la discusión y pues viene Rosario ya ahora a ponernos orden para las siguientes actividades. Muchas gracias. Bien, es hora de ir a un descanso y después de dirigirnos a las mesas. Vamos a tomar nuestro café, galletas y yo les pido que en el menor tiempo posible pues estemos en las mesas porque vamos retrasados. Recuerden participar en las mesas en las que no, en la última mesa en las que no han estado. Entonces, les llamamos con la campanita para que ya estén a esa hora todos en los salones, por favor. Muchas gracias.